Bueno, Paula Rivera Donoso, autora dedicada a la escritura, estudio, discusión y reflexión de literatura de fantasía. También es magíster en literatura y diplomada en literatura infantil y juvenil. Ha publicado la novela La niña que salió en busca del mar, 2013, las compilaciones de cuentos El musgo en las ruinas, 2018, El idioma de los dragones, 2023, y Antaño, 2023, y el libro de ensayo Érase una vez 7 estrellas, Super Mario RPG 2023, así como relatos en diferentes antologías. Muy bien, por favor, denle una pausa a Paula. Pausa, por favor. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Vamos a comenzar entonces con mi presentación. Para contextualizar un poquito, quisiera comentarles por qué surgió de esta manera, por qué quise compartir esto que Eduardo describía como justamente un recorrido y que yo titulé la charla como Mi viaje en la fantasía o por la fantasía, desde la fantasía. Porque podría haber hecho tal vez una especie de presentación condensada de mis libros anteriores, o por ejemplo de aquellos que en su momento no tuvieron una presentación exclusiva, como fue el caso por ejemplo de Antaño, que se publicó con un convenio con una editorial mexicana. Entonces no fue un libro que originalmente se había publicado en Chile y por temas de transporte y factores económicos no había podido viajar antes a Santiago para hacerlo acá. Yo vivo en Osorno ahora. Sin embargo pensé que tal vez sería una idea tal vez más original y más enriquecedora poder comentar más bien cómo había sido mi proceso para llegar a esos libros. ¿Qué tuvo que pasar antes para que estos libros puedan existir como obras ya publicadas por editoriales? Y eso tal vez me pareció interesante también porque muchas veces no sabemos cómo surgen los libros, cuál es el camino personal del autor. A veces pareciera que los libros simplemente aparece el autor, hay una presentación sobre eso, pero no se sabe muy bien qué aventuras y desventuras vivió el autor para convertirse precisamente en eso, en un escritor. Entonces quería compartir ese camino personal con ustedes, que es también un recorrido obviamente autobiográfico y que también muy en la línea de la literatura que amo, la fantasía. En cierto sentido puede leerse también como un cuento de hadas o como una historia de fantasía. De ahí también el título de Sin embargo hay dragones. Vamos a empezar, por supuesto, como corresponde, con el inicio, que he titulado como El primer umbral, Maravilla de su creación. Adelante. Esto tiene que ver con el proceso de infancia. Podríamos comenzar diciendo, había una vez una niña extraña, solitaria y un tanto triste. Esta niña era yo. Todo empieza en un contexto un tanto desalentador, tal vez para un niño imaginativo. Y es que provengo de una familia que fue bastante negligente y disfuncional, que es la situación lamentablemente de muchos niños también hoy en día. Y precisamente por este contexto tan difícil y por mi particular forma de ser, encontré un refugio y un consuelo precisamente en las historias de fantasía que empezaron a llegar a mí en principio como cuentos de hadas. Una cosa muy curiosa en eso es que, a pesar de que mucha gente dice que los cuentos de hadas nos alejan de la realidad, que hablan de cosas que no existen derechamente, en realidad a mí incluso como niña ya entendía que eso no podía ser, porque yo encontraba más reflejos de mi realidad en estos cuentos que en otras historias infantiles más realistas. Sobre todo también porque, si recuerdan el molde general de algunos cuentos de hadas, suelen contarse la historia de niños maltratados, de niños que arrojan al bosque, a las fieras, y que tienen que encontrar su propio camino, muchas veces a solas, a veces con algunos amigos o aliados inesperados, algunos animalitos, por ejemplo. Y en muchos de esos cuentos también sucede que se enlaza. El personaje logra convertirse en alguien importante, en alguien valioso, en alguien que se recuperó a sí mismo. Y que a veces los cuentos de hadas representan, por ejemplo, con la idea de que el niño o la niña se transforma en rey o reina. O bien que en realidad él nunca perteneció a esta familia que en realidad lo maltrataba y no lo quería o no lo entendía, sino que venía más bien de una familia real, que era otro tipo de persona. Y eso conectaba mucho conmigo cuando era niña. Me preguntaba como, ¿por qué
¿por qué no habré sido adoptada? ¿Por qué no estaría en otro contexto familiar? Pero esta desesperación la podía canalizar a través de estas historias. Entonces, sin darme mucho cuenta, como me doy cuenta ahora que soy adulta. Pero estaba ahí este impulso de esperanza, finalmente. Como les decía, como un refugio. Y con eso conecto mucho con la idea del changeling, que es un motivo folclórico, que es la idea de los niños cambiados. A veces se creía en la antigüedad que cuando un niño salía un poco extraño, que no coincidía con la norma, se pensaba que en realidad el niño original había sido raptado por las hadas y que ellas habían dejado como sustituto una de estas criaturas que parecía un niño común pero que no lo era. Y era un proceso que podría parecer muy deshumanizante, pero que a mí ahora con el tiempo me gusta mucho porque también transmite la idea de que efectivamente venimos de otra parte, aunque sea en un sentido más simbólico. Como yo no tengo por qué seguir necesariamente los cauces normales, yo misma no soy una persona normal. Y eso está bien, puedo traer otras maravillas al mundo. Entonces, ahí, como les contaba, los cuentos de hadas fueron los principales refugios de la vida, de mi vida infantil, y también lo complementaba con otras historias infantiles. Por ejemplo, todo lo que eran los cómics, me gustaban mucho los cómics de Disney, con animales antropomórficos, que me permitían también tener otro contacto con la experiencia humana, como que entendía mejor en la medida que eran animalitos. Y también con juguetes, también era una niña muy imaginativa y creaba muchas historias y otras dinámicas familiares a partir de mis juguetes. Entonces con eso ahí yo me armaba un mundo imaginario con el que podía sobrevivir ese contexto que no entendía mucho, que era la disfuncionalidad de mi familia y también el desconcierto de los años escolares también, que fue muy desagradable para mí en principio. Y bueno, quería destacar el hecho de haber elegido El patito feo para ilustrar esta diapositiva porque es uno de mis cuentos favoritos. Porque yo me sentía como un patito feo. Sentía que había nacido en un lugar equivocado para mí, que no me sentía cómoda con quienes me rodeaban y que en realidad tenía que descubrir la espina que había en mí, después de muchas penurias o caminos muy difíciles. Entonces siento que eso también apunta mucho a mi propia experiencia de vida. Es un cuento con el que conecto bastante. Bien. Después, bueno, fui creciendo y llegamos a la difícil etapa de la adolescencia, que es una etapa súper cruda para alguien que no calza dentro de la norma, como sabrán yo creo que todos aquí. Y ahí, bueno, además del desconcierto de vivir en esta familia extraña que me tocó, también estaba la sensación más profunda de no calzar con los pares, que eran los otros adolescentes que eran mis compañeros. Y también incluso con mis propias amistades, entonces que no me entendían mucho y no había una relación muy simétrica ni de mucho efecto real. Pues. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Si antes cuando yo era niña había tenido una relación con la imaginación y las historias de fantasía como receptora, es decir, yo las leía, las contemplaba, o las veía en películas, por ejemplo, en esta etapa de mi vida me convertí en una creadora. Es decir, ahora me puse del otro lado de este esquema de la fantasía. Ahora yo también quería contar mis propias historias. Y así fue como surgió mi historia más importante, llamo precisamente Obra Mayor, un concepto que me logró mi esposo, porque él también me contaba que en su época de adolescente también tiene una historia muy importante para él. Y esta era una historia de fantasía épica, que también ahora la leo como una especie de sublimación de lo que yo no tenía en ese entonces. Hay una anécdota al respecto muy bonita de la creadora de Sailor Moon, que creo que es una anécdota apócrifa, es decir, que no es cierta, es un rumor, pero que conecta mucho con lo que yo sentía, que es esta idea de que ella había creado las Sailor Scouts, las protagonistas de Sailor Moon, porque quería tener amigas, que eran las amigas que ella hubiera deseado tener en su vida real. Y creo que eso también fue el impulso que me inspiró en parte también para crear esta historia en mis propios protagonistas. Entonces esta historia se volvió en algo muy importante para mí porque fui pudiendo trabajar todas esas cosas que no tenía en mi vida cotidiana y que me hacían muy feliz. Ahí, a través de la ficción, poder reparar esa herida que tenía en mi vida cotidiana. Lamentablemente era una obra muy ambiciosa para mis capacidades de escritura como adolescente, así que a pesar de que escribirla me hacía muy feliz, notaba que me faltaba todavía más experiencia y más capacidad para poder hacerlo. Entonces avanzaba con ello, pero todavía muy abierta, sin saber muy bien a dónde me llevaría ese camino. Solo sabía que tenía esa historia por contar y que quería contar. Y pasó entonces que la fantasía ahí no solo se volvió un consuelo o un refugio, sino también un desafío. Fue algo que me motivó a darme cuenta de que si quería contar esa historia como merecía,
que quería ser digna de esa historia, tenía que convertirme en una escritora, y en una buena escritora, alguien que pudiera hacer justicia a sus personajes y a lo que vivían ellos. Entonces ahí fue como empezó formalmente ese proceso de convertirme en escritora a una edad temprana, podríamos decir, que era a los 14 años. Era finalmente una niña. Y en esos años también sucedió que me fui distanciando poco a poco de la literatura. Antes yo leía muchos cuentos de hadas y algunas historias imaginativas infantiles que leía en el colegio, pero al volverme adolescente me di cuenta de que estas historias que yo tanto amaba ya no estaban en los planes lectores. Había historias realistas, historias bastante grotescas, a veces muy machistas. No eran historias con las que una adolescente que sufría y que estaba muy sola, con las que pudiera conectar. Entonces ahí busqué la fantasía en otros medios. Ya que no la iba a encontrar en esa literatura, llegué a, justamente como anunciaba Eduardo, a los videojuegos. En particular a los JRPGs, que es una categoría especial de videojuegos, que son muy narrativos y que también van contando las aventuras de los héroes a lo largo de distintos espacios, con distintos problemas entre ellos, contra un gran enemigo. Y había todo un viaje en ese proceso. Y como eran juegos normalmente solitarios, eran perfectos para mí, porque yo los jugaba como si leyera un libro. También en esa etapa, fuera del colegio, por supuesto, logré descubrir por fin esa traza de literatura de fantasía que había perdido desde la infancia. Esta la descubrí en dos autorías principales. En Tolkien, por un lado, y por otro lado en J.K. Rowling. Y ahí me di cuenta que podían haber muchas formas distintas de escribir una historia de fantasía. Podía ser tanto, por ejemplo, más una historia más épica, como de un viaje largo, o una historia un tanto más doméstica, tal vez, como en el caso de Harry Potter. Y por otro lado también empecé a encontrar este tipo de imaginarios en la música, en el metal principalmente, que trabajaba mucho con letras que hablaban de historias de fantasía, y la música a la vez me transmitía mucho ese impulso positivo, optimista y con mucha energía que yo sentía cuando escribía fantasía. Entonces, gracias a esos otros elementos, empecé a formarme ya más como escritora de fantasía. Y bueno, lentamente avanzando después de esa etapa más formativa que podríamos llamar los años de infancia y adolescencia, llegamos a las aventuras y penurias propiamente tales, cuando uno ya sale al mundo y se empieza a encontrar con otro tipo de experiencias, ya tal vez no tan protegidas. Llegamos entonces a la veintena, hacia la juventud, podríamos llamar. ¿Qué pasó aquí? Bueno, entré a estudiar en la universidad, pero opté en lenguaje y literatura. Y ahí naturalmente no había nada de fantasía. Fue realmente un desierto para mí esos años, y tampoco tenía muchos ánimos de continuar leyendo porque el contexto era bastante hostil, no me motivaba mucho. Además también fue una etapa personal bastante turbulenta, entonces estuve muy desconectada de lo imaginativo, por lo menos no tanto como en años anteriores. Sin embargo, ya cuando salí de la universidad, logré reconectar con esto a través de un proyecto colectivo. ¿Qué pasó? Que empecé a conectar por internet con personas que compartían, o que yo creía que compartían en ese entonces, intereses similares a la fantasía a los míos, que no había conocido en mi entorno en ese entonces. Yo soy de Viña, estaba estudiando en Valparaíso. Y principalmente eran personas de Santiago y una particular de San Andrés. Y a partir de esto empezamos a conectar, a escribirnos cosas, a tender redes entre nosotros, y creamos un colectivo, es decir, una propuesta grupal para trabajar nuestras historias. Lo que nosotros queríamos principalmente era crear un espacio virtual, comunitario, donde se le diera un lugar de fantasía, porque gracias a ellos descubrí que lo que más reinaba en Chile en ese entonces era la ciencia ficción o el terror. Y esas eran historias que a mí no me interesaban mayormente. Entonces queríamos algo exclusivo de fantasía, y como justo coincidió que estas personas compartían ese interés, de la misma forma como uno va encontrando aliados en un RPG, compañeros de viaje, ahí armamos nuestro proyecto. Este proceso para mí fue súper positivo al principio, porque no solo me dio compañía de gente afín a mí, sino que también me ayudó a redescubrir la fantasía como un arte literario, al hecho de que las palabras importaban para contar una historia. Sobre todo porque en el proyecto del grupo empezamos a conocer otras obras escritas por otros autores,
Comenzamos a leer autores nuevos. Yo en mi caso, como estaba tan circunscrita a lo poco y nada que había leído en mi juventud, descubrí, por ejemplo, a Ursula Le Guin, gracias precisamente a Emilio, mi compañero de colectivo. Sí. Y para mí fue un gran hallazgo, fue como también otras formas de leer fantasía. Comenzamos a hacer crítica también de algunas obras, para evaluarlas, ver qué efectos positivos o negativos podían entregar. Entonces se generó todo un movimiento cultural muy rico, que yo no había imaginado antes que podía ser posible. Sin embargo, por otro lado, empezaron a surgir también algunos problemas que tienen que ver también con los rostros que se generan en cualquier grupo en el tiempo, a veces por diferencias de opiniones o de intereses. Y eso terminó derivando en que el proyecto se fracturara finalmente. Hubo algunas amistades perdidas, mucho dolor. Y es algo, por ejemplo, que yo equiparo con la escena de Berserk, que es un manga muy crudo de fantasía, que precisamente retrata cómo un grupo de personas que habían compartido aventuras juntos se fractura también, con mucho dolor también y pérdidas no solo físicas sino también emocionales y espirituales. Y esto para mí supuso la cima de mi grupo. Y al mismo tiempo lo malo de esto es que me hizo también entrar en contacto con otras personas que tenían también otros proyectos colectivos muy distintos en intenciones a los míos, con algunas intenciones tal vez más comerciales o más sociales, cuando mi interés era muy concentrado en el objeto mismo, que era la literatura y la fantasía. Y naturalmente también hubo conflictos con ellos, situaciones mal llevadas. Yo entonces era muy joven y más bien inmadura en cuanto a algunos aspectos sociales. Entonces también se produjo mucha animosidad. Y hoy en día, ahora más adulta, lo veo también como una suerte de espejo también de las cosas negativas que todos de alguna manera aportamos, incluso como autores. Vamos con mucho ego a cuestas, a veces nos cuesta tratar de encontrar algún diálogo posible desde nuestras diferencias. Esto es algo que yo lo puedo hacer ahora, antes no podía, antes estaba muy enojada en general con todo esto. Entonces, una muy mala experiencia en general después ya hacia los fines de estos años de juventud. Sin embargo, como cierre de la etapa más tormentosa, salió mi primera publicación, que es La niña que salió en busca del mar, el año 2013. Lamentablemente tuve una mala experiencia editorial, como le pasa a muchos escritores que en realidad se lanzan un poco al mundo con sus obras y a veces no saben muy bien dónde las dejan, a cargo de qué cuidados. Entonces no salió muy bien el asunto y el libro se perdió un poco en ese entonces, pero aún así logró llegar a ciertas personas correctas. Este es un libro que está muy inspirado en mi amor por los cuentos de hadas, precisamente por La Sirenita, por la idea de lo acuático, y representó un pequeño intento por mostrar parte del mundo que me importaba al mundo. Justamente después tenemos ya una etapa en la que iba avanzando los años, le titulé de Ruinas y Musgos, que tiene que ver con esta tensión entre la esperanza que yo quería tener y preservar como buen amante de la fantasía, y la desesperación también de ver que mis esfuerzos parecían no completarse en nada. Es un estado muy desesperante, yo creo, para cualquier creador, artista y persona en general que tenga algún proyecto que quiera llevar a cabo. Tenemos entonces ya el estado adulto, donde ya estaba relativamente sola y así mi grupo, digo en ese entonces. Sin embargo, logré resistir en mi propio blog personal, donde yo iba subiendo mis textos y mis reflexiones al respecto de la fantasía, sin importarme ya si la gente las leía o no. Era un poco como tirar botellas al mar, que eso es algo súper importante porque la escritura en general y la reflexión son tareas súper ingratas. Y si no tienen una motivación intrínseca, es decir, que te guste mucho hacerlo porque lo amas en sí, se vas a agotar rápidamente y ya no vas a querer seguir haciendo. Y a pesar de que yo sufría por ese aparente desinterés que podía percibir en la gente o que yo creía que estaba, yo seguía adelante porque mi amor por la fantasía era más importante que todo lo demás. Entonces ahí mantenía mi blog como una especie de bastión, como última resistencia sola, en la que yo iba subiendo mis textos ya sin importar si alguien estaba detrás de la pantalla. Por otro lado, también en ese periodo me topé con la barrera de la industria editorial, como lo difícil que es llevar un proyecto, un manuscrito, a una editorial y que no te responda, o que te rechace por motivos estúpidos, o como con textos hasta mal redactados. Entonces tú dices como, ni siquiera hay un trato
respetuoso hacia el autor que manda una obra, que espera por lo menos una respuesta genérica, pero por lo menos algo que haya detrás. Uno no, está dando palos de ciego finalmente ahí, como dónde está ese espacio en el que yo pueda enviar mi obra y que por lo menos hay una respuesta del otro lado, o dónde en el mejor de los casos esa obra pueda empezar a florecer. Y en ese entonces parecían todas las puertas cerradas, era una situación muy decepcionante y también muy difícil de sobrellevar. Por eso ahí también el concepto del cajón de las historias, que es normalmente como el idea de que uno va escribiendo sin importar qué pasa, porque uno quiere contar una historia, pero como no sabe si va a haber finalmente una oportunidad de publicarla, uno la guarda en un cajoncito, ahí esperando su momento, y están todas las historias ordenaditas. Esa idea muy física también es simbólica para mí, la idea de que la oportunidad puede llegar cuando uno menos la espera, o bien hay que persistir en eso a pesar de que no haya ninguna oportunidad, porque está por lo menos la esperanza de que existe ese cajón, que las historias no se pierden. Y bueno, en este contexto me animé a autopublicar El mundo y las ruinas, que justamente Eduardo lo comentó, y fue una publicación que hice en digital y de manera gratuita porque no quería ganar plata con eso y nunca ha sido mi interés principal al momento de escribir, sino que quería compartir mi trabajo. Y lo que hice con esta antología fue compilar 3 cuentos que representaban algunos de mis temas más interesantes de este trabajo previo de esos años, y mostrarlos como una especie de, justamente de muestra de mi proyecto autorial en ese entonces. El cuento era, por ejemplo, más inspirado en los mitos, en los relatos míticos, otro estaba inspirado en cuentos de hadas, y el último estaba inspirado en un viaje de J.R. Entonces la presenté de manera gratuita. Se movió bastante bien a pesar de todo, pero aún así me encontraba con gente que la rechazaba porque piensan a veces que si algo es gratis es de mala calidad o no vale la pena invertir tiempo en él. Una cosa que me pareció muy extraña en su momento, pero ¿qué pasa? A veces igual algunos lectores pueden ser bastante superficiales en su recepción de las obras. Yo creo que lo principal ahí siempre es tratar de ojearla, echarle un vistazo y ver si nos interesa cómo está contada, qué nos está contando, etc. Sin embargo, a pesar de que ese periodo fue bastante duro, en el que estuve muy a solas, como un verdadero acto de fe, hubo una esperanza, hubo una catástrofe, es decir, un momento de salvación definitivo, que no negaba todo mi dolor previo, pero que sí me dio una alegría inesperada. Y le quise titular La semilla del árbol blanco por esta idea de los árboles legendarios de Tolkien, que se destruyeron, pero que dejaron semillas, y de esas semillas posteriormente crecieron los árboles vástagos, es decir, esa esperanza que se puede reparar a sí mismo. Y bueno, ¿qué pasó en eso? Que de manera totalmente milagrosa, así como lo veo yo, surgieron nuevas oportunidades editoriales. Surgió la editorial Brazos de Aves, que para fascinación mía incluía una categoría de fantasía, que era algo que no había visto antes en editoriales tradicionales, es decir, que no cobraran por publicar. También encontré el proyecto de Doni, de Imaginistas, que se dedicaban justamente a trabajar ficción imaginativa, y que también tenían un conducto tradicional para publicar las obras, es decir, que ellos asumían todos los costos, que es algo súper importante para un escritor. Y había un proyecto también editorial detrás de estos sellos, es decir, a gente a la que le importaba la literatura, que le importaban las ficciones imaginativas como concepto, y que era algo que yo jamás había imaginado cuando era más joven, que pudieran existir en Chile. Entonces dije como, vamos a intentarlo, y funcionó. Era una cosa muy, muy milagrosa. En paralelo también pasó que surgió la oportunidad, más que nada porque estuve desempleada mucho tiempo, de hacer cursos de fantasía, y eso fue muy lindo también porque me permitió compartir lo que yo amaba con más gente, que era algo que no solía hacer y no suelo hacer todavía, de maneras más formales. Entonces hice unos cursos, llegó mucha gente, y gente también que no había conocido, no había visto antes en contextos de comunidades de ficción imaginativa en Chile. Era gente que realmente quería aprender de fantasía y que no quería necesariamente publicar libros o ganar plata o hacer amigos utilitarios, por decirlo de alguna manera, sino que quería aprender. Y eso fue muy sano y reparador para mí. Hubo gente muy, muy entusiasta, a mí también me ayudó mucho a reconciliarme con mi profesión docente. Pensé que no me gustaba enseñar, pero ahí recordé que en realidad me gusta enseñar lo que a mí me importa. Y no me importan muchas cosas, me importa la fantasía principalmente. Y al mismo tiempo, sobre todo a partir de estos procesos editoriales, se dio el caso de que
el año pasado y este año pude no solamente publicar algunas historias de fantasía, sino que también pude liberar al mundo parte de ese conocimiento y esa investigación con la fantasía, que era algo también que yo veía muy difícil que ocurriera porque la fantasía en Chile no se le mete mucha cabeza, por decirlo así. No hay una preocupación por investigarla, por pensarla, por criticarla de manera profunda. Se usa mucho como algo más para escapar de la realidad o como para tratar de ser famoso y tener plata. No sé por qué la gente quería ganar plata con los libros, no lo entiendo. Pero, entonces se dieron esas oportunidades y fue algo bastante milagroso para mí. De este proceso entonces viene toda esta retaíla de publicaciones impensadas. El idioma de los dragones, que Eduardo ya nos comentó un poco del libro, que surgió en la primera convocatoria de Brazos de Aves, una compilación de 4 cuentos de fantasía y que estructuré a partir de la idea de estar marginado, de ser una persona marginada que solo encuentra su refugio o verdadero hogar en el mundo de fantasía. Y también son historias muy inspiradas en los motivos tradicionales de los cuentos de hadas, pero con algunos pequeños giros más personales. Entonces está esta idea de Fabularia, que es un mundo de fantasía, al que llegan estos personajes por distintas vías y a través de los cuales ellos van creciendo y pueden llegar a su mundo de manera más integrada. Después, entonces, la primera racha de publicaciones comenzó con este libro. Adelante. Después surgió Antaño, que se publicó originalmente en México, porque en México también surgió una convocatoria de una editorial que se llama Casa Futura. Y esta fue una antología que armé de manera más artificial, como que compilé cuentos de distintas obras o proyectos que tenían curso incompleto. Y salió algo muy variado, muy curioso, y lo titulé Antaño porque todos compartían de alguna manera la idea de que eran historias de mundos antiguos que ya se habían olvidado. Entonces quería rescatar esta idea de que la fantasía también está muy conectada con estos otros pasados, que al mismo tiempo están muy conectados con nuestros presentes de manera poco común. Entonces quise presentarlo de esa manera. Antaño ahora Brazos de Aves también lo publicó en Chile en una edición más limitada, para que también los lectores chilenos puedan llegar a él, pero circula principalmente en México. Uno de los proyectos más impensados que surgió en este periodo fue Érase una vez 7 estrellas, Super Mario RPG, y es un libro muy extraño porque es un libro de ensayo, un análisis literario de un videojuego, Super Mario RPG. A mí me encanta Mario, y Nintendo en general, y surgió porque existe una editorial de España que publica libros culturales sobre videojuegos, y tenían una línea que se llama Memorias del RPG, en el que se dedicaban a publicar libros sobre las historias de estos títulos. Y yo quise darle un vuelco a esa idea porque yo no soy periodista y no me interesaba realmente hacer un registro, como, no sé, de los orígenes solamente, sino que quería darle una lectura, porque fue un juego muy importante para mí cuando era niño. Fue un juego también que me acercó a los cuentos de hadas cuando ya estaba creciendo. Entonces le di esta lectura como cómo se leería Super Mario RPG si fuese un cuento de hadas. Y ahora que era adulta podía leer cosas claras. Entonces surgió este libro que se publicó en España, en Héroes de Papel, se consigue en Chile a través de Busca Libre. Está un poco caro porque es un libro importado, pero es un libro muy hermoso físicamente y a mí en lo personal me ayudó mucho para reconectar con la Paula niña, que sufría mucho. Ella habría estado muy orgullosa y muy contenta y muy sorprendida de que este libro existiera a futuro. Adelante. Y llegamos a la publicación más reciente, que es La Añoranza Férica, ensayo sobre literatura de fantasía, que se publicó hace muy poquito este año. De hecho, ayer hicimos la presentación formal con Imaginistas, su casa editorial. Y este libro es un compendio de 7 ensayos que corresponden a algunos temas que fui desarrollando con el estudio y la investigación de la fantasía a lo largo de más o menos como 10, 12 años aproximadamente. Y todo ese proceso que yo hice fundamentalmente en mi blog a solas, sin saber si había alguien del otro lado, en este caso se pudo cristalizar en un libro y ahora sé que hay gente del otro lado porque han leído el libro. Así que eso también es muy importante para mí, saber que ese pensamiento no cayó del todo en el vacío, sino que ahora sí hay gente y sí se pudo establecer esta conexión entre la idea de pensar la fantasía, además de escribirla, que creo que es algo súper importante. Uno igual tiene que pensar lo que hace. Ese sería entonces mi corolario de su libro. ¿Y ahora qué viene? ¿En qué estoy ahora? Podríamos decir. El camino sigue, como se narraba, si mal no recuerdo, en el copio. En general no suelo hablar mucho de lo que estoy hablando, trabajando concretamente, pero sí quería compartir algunas cosas de este camino que viene ahora.
En principio, me gustaría regresar a mis raíces, es decir, a mi historia principal, que es la obra mayor. Estoy volviendo de a muy poquitito, estoy viviendo con una especie de novela de precuela. ¿Y por qué? Porque hasta 2019, como sabemos, fue la pandemia. Creo que todos entramos un poco en crisis y todos nos pusimos algo locos en ese periodo, porque fue un periodo muy desconcertante, muy fuerte. Y ahí recordé también la finitud de la vida, que es algo que uno no suele tener muy presente, y dije como, no puede ser que ya tengo cierta edad y este libro todavía no se retoma. Así que ahora, obviamente es incierto, no sé si alguna vez lo termine, pero prefiero ahí que la muerte me pille mientras lo estoy escribiendo. Así que estoy en eso ahora, en paralelo con otras cosas. Obra mayor no es una obra que yo quiera publicar formalmente, no quiero compartirla de manera abierta con el mundo, sino con muy pocas personas. Sin embargo, sí tengo otras historias que sí pretendo publicar. Y ahí van otros desafíos respecto a la fantasía que no he explorado todavía, porque la gente no me conoce. Por ejemplo, mi idea de trabajar en una fantasía de portal, empezar desde un mundo realista, intervenido tal vez por la magia, o bien que haya un cruce con eso. Y es algo que quiero trabajar mucho porque el realismo no se me da muy bien, entonces quisiera ver qué pasa con eso, si cruzo esos dos objetos. Por otro lado, también la exploración de identidades neurodivergentes y queers también, porque siento que la fantasía ahora la redescubro como una poética de la alteridad, del otro, del raro, de lo que no es la norma, ciertamente. Eso también me ayudó mucho a descubrirme como autista. Entonces también quiero explorar eso, cómo se lee la fantasía desde eso, cómo se puede contar una historia desde eso. Y por último, otra idea que me interesa mucho trabajar a futuro es la idea del hogar y la territorialidad, cómo me relaciono con mi espacio de origen, con el espacio que habito ahora, el sur de Chile, desde la fantasía. Y explorar un poco más eso, cómo se relaciona uno con la naturaleza desde ahí, qué tipo de magia puede surgir de esos espacios, etc. Y por último, quizás lo más también sorprendente para mí misma, es que sí deseo reconectarme con otras personas y buscar nuevos compañeros de viaje. He estado bastante tiempo sola en algunos periodos especiales y ahora me gustaría, ahora que sé que existe más gente que está en esa sintonía conmigo, poder afianzarme más en ello. Y si bien tal vez no emprender proyectos colectivos como antes, sí creer más en eso y tender puentes. Justamente tal vez a través de más cursos, de conversar con más lectores, de participar más en clases como esta, de salir al mundo finalmente. Que ya no tener ese temor tal vez a salir dañado. Uno igual va a salir dañado de todas formas en otras cosas. Pero sí atreverme más, volver a pensar en esto como una aventura de RPG y volver a sentir que voy a conocer a un nuevo miembro de mi party, de mi equipo, que vamos a salir juntos, por lo menos un tramo de la aventura. Entonces eso también me ha ayudado a sanar esa relación con la gente, mi propia relación con la fantasía. Y bueno, eso sería la presentación. Les dejé algunos datos de contacto por si quieren seguir justamente en mis redes. Todo lo que es Instagram, que es una parte como un portafolio más sobrio, más personal de mis eventos, de lo que estoy haciendo. En Twitter, que ahora, bueno, algo más personal, ciertamente, comparto fanarts o cosas por el estilo. En mi web, donde compilo todo mi trabajo de muchos años, está todo muy ordenadito, y mi mail, pues si quieren escribirme, contarme algo, se recibirá, se responderá con la extensión que merece. En el sentido de que no les voy a dar 2 líneas, sino que les voy a redactar un párrafo. Me gusta comunicarme en ese sentido con la gente, sobre todo porque muchas gracias por ser